Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. En estos capítulos vemos a Moroni concluyendo el registro sobre los nefitas y compendiando el de los jareditas, la historia de dos pueblos desaparecidos y la crónica de dos civilizaciones y dos culturas extinguidas. Podemos imaginarnos cómo se sentiría Moroni al acabar con un trabajo tan doloroso y tan desagradable, que resumió con las siguientes palabras: «Y mi padre también murió a manos de los lamanitas, y yo me he quedado solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo y cumplir el mandato de mi padre. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa a dónde vaya yo, porque no sé si me matarán a mí también». Y en estas circunstancias, dice Moroni, que había pensado no escribir más. Se supone que ya habría tenido bastante, pero aún así decidió añadir su propio registro para cerrar las planchas, diciendo: «Escribo unas pocas cosas más que tal vez sean de valor a mis hermanos los lamanitas en algún día futuro, según la voluntad del Señor». Esta actitud de buena voluntad hacia los lamanitas, a los que llama hermanos, es ejemplar para todos nosotros, teniendo en cuenta que empezó su registro escribiendo lo siguiente: «No me doy a conocer a los lamanitas, no sea que acaben conmigo, porque por motivo de su odio matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo para proteger mi vida». Y él ya había comentado su angustiosa soledad anteriormente, diciendo: «Mi padre y todos mis parientes han muerto en la batalla, y yo me encuentro solo, sin amigos ni a dónde ir». ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, hemos tenido que soportar algo semejante por tener que aceptar la invitación de «Ven, sígueme» de Jesucristo? ¿Qué aprendemos de Moroni y su disposición a pagar el precio que fuera necesario por su fidelidad? Este es un asunto interesante para nuestra meditación personal y familiar. En la lección anterior veíamos a los pioneros con sus carrozas huyendo de las persecuciones y, en algunos casos, enterrando a sus niños en el camino. Y me preguntaba yo en este momento, mientras veía esas escenas terribles, si yo me habría unido a la Iglesia en aquella época en que había que sacrificar tanto. Moroni, pues, en aquella tremenda soledad se despide con este último registro, dejando como si fuera su propio testamento, en el que hace una recapitulación de lo que considera que sería de más valor para los que leyeran sus palabras más o menos a unos 1400 años más tarde. Él ya había dicho anteriormente que Jesucristo le había mostrado nuestra época y escribió, como recordáis: «Os hablo como si os hallaseis presentes y conozco vuestras obras». Conociendo a las personas que leerían sus palabras y la época en la que vivirían, se sintió inspirado a escribir lo siguiente: «Unas cuantas cosas más», dijo, «que tal vez sean de valor a mis hermanos los lamanitas en algún día futuro». Y no solo a sus hermanos los lamanitas, sino también a nosotros, porque esos días futuros serían, como escribió el apóstol Pedro,
los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. José Smith dijo que la gran apostasía, previa a la restauración de que habla el apóstol Pedro, fue principalmente la corrupción de las ordenanzas y la pérdida de la autoridad para administrarlas. Esa restauración debería, por tanto, recuperar ambas, las ordenanzas y la autoridad, y de esto habla precisamente Moroni en el principio de su relato. Las ordenanzas y los convenios son necesarios para entrar en la presencia de Dios. Por tanto, estas ordenanzas se deben administrar por alguien que tenga la autoridad divina y en la forma apropiada. En el capítulo 2 se habla de conferir el don del Espíritu Santo y se deja bien claro que debe hacerlo alguien que haya recibido la debida autoridad por la imposición de manos y en el nombre de Jesucristo. Por tanto, leemos en este capítulo que Jesús dio la necesaria autoridad a sus 12 discípulos mediante la imposición de manos y les dijo: tendréis poder para que a aquel a quien impongáis las manos le confiráis el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. En el capítulo 3, Moroni habla de cómo conferir el sacerdocio, indicando las palabras que se deben utilizar en la ordenación y dejando claro que se debería hacer en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. En los capítulos 4 y 5, Moroni explica la manera correcta de administrar el sacramento de la Santa Cena, dando las palabras apropiadas para la bendición del pan y del vino sacramentales. En el capítulo 6 escribe el bautismo, habla sobre el bautismo y también sobre el día de reposo. Sobre el bautismo deja bien claro los requisitos de los que se quieran bautizar y la necesidad de que sus nombres se registren en la Iglesia y se cuide de ellos. Sobre el día de reposo se indica que los miembros se deben reunir a menudo para participar de la Santa Cena, ayunar y orar. Y se recuerda la responsabilidad de asegurarse de que no haya iniquidad en la Iglesia y se manda que se dirijan las reuniones de acuerdo con las manifestaciones y el poder del Espíritu Santo. Este asunto de dirigir las reuniones con el poder del Espíritu Santo es, en mi opinión, muy importante. Dirigir las reuniones de la Iglesia es un asunto muy serio y se debe hacer con la solemnidad, la seriedad y la reverencia adecuadas, especialmente la reunión sacramental, que es la más importante y sagrada de todas. Por tanto, no es momento de hacer chistes ni bromas, porque todo lo relacionado con las ordenanzas y los convenios es algo sagrado y fundamental en el plan de salvación. Mi experiencia en ese sentido ha sido vital para mí y un gran testimonio sobre el poder de las ordenanzas administradas con la autoridad y de la manera indicada por el Señor. Antes de que me bautizaran y confirmaran en la Iglesia de Jesucristo a la edad de 20 años, a mí ya me habían bautizado y confirmado en mi iglesia anterior, pero hubo una gran diferencia en el efecto que estas ordenanzas tuvieron en mi vida, porque aunque me esforcé por cumplir los mandamientos en ambos casos, no fue lo mismo hacerlo después de recibir las ordenanzas con la debida autoridad y de la forma adecuada, porque es muy importante darse cuenta de que en todas estas ordenanzas se habla de la participación del Espíritu Santo, sin el cual, dijo José Smith, que no se puede constituir ni organizar el sacerdocio, ni se puede llamar a nadie a ocupar puesto alguno en el ministerio. Y en una revelación que recibió José Smith en la ciudad de Nauvoo en 1843,
leemos sobre la necesidad de que el Espíritu Santo ratifique o apruebe las ordenanzas. Y en mi caso, el Espíritu Santo estuvo presente en mi bautismo por inmersión y en mi confirmación por la imposición de manos, ambas ordenanzas efectuadas por personas que tenían la autoridad. Y lo que no me había ocurrido en años anteriores, me ocurrió en muy poco tiempo en esa ocasión. Mi vida cambió y pude sentir el poder de Dios ensanchando mi alma e iluminando mi entendimiento. Aunque en lo moral mi vida seguía siendo la misma, en lo espiritual había habido una transformación que era el fruto del poder que hay en las ordenanzas y en los convenios administrados a la manera del Señor. Por tanto, puedo dar mi testimonio de que todo lo escrito por Moroni era la ayuda necesaria para eliminar la apostasía y mantenernos en el camino recto de la restauración, como indica el título de la lección. Qué agradecidos deberíamos estar al Señor por preservar la vida de Moroni en aquellos momentos y por haberle inspirado a escribir lo que se necesitaba para que llegara a nuestra vida el gozo, la luz y la paz de la esperada restauración del reino de Dios sobre la tierra en nuestra dispensación.